escuchando pendiente de esta asociación latinoamericana que les da esperanza de cambio y de vida, porque son estos espacios de transformación los que se generan desde Alacriolab. Hoy estamos en la segunda sesión de este seminario online, mujer, cuidado, niños, niñas y adolescentes, intensificación en micromachismo en pandemia, con dos invitadas sencillamente extraordinarias, a las que les damos las gracias por estar con nosotros y los presentamos desde esta Universidad Libre en Barranquilla. La doctora Fabiola González es nuestra invitada desde el país de Chile, al fin del mundo, un país que amamos. La doctora Fabiola González Corominas es abogada, es magíster en familia con intervención familiar, tiene un diplomado en gestión pública y también en gestión de tribunales. Tiene una experiencia extraordinaria de 25 años y más en la administración pública, en cargos relacionados con niñez y adolescencia. Actualmente está encargada de la Unidad de Registros y Estadísticas de Medidas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en la Corte Suprema y para efectos de es la coordinadora actual del Comité de Género de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial de Chile. Nos encanta tenerla aquí, doctora Fabiola González. Agradecemos su participación generosa y reconocemos su sensibilidad y su experiencia en todo este manejo del trabajo de infancia, familia, de entrenar nuevos profesionales para eso. Estamos en un espacio de transformación desde la Libre de Barranquilla con estudiantes que acaban de llegar. Bienvenidos todos, tenemos ya una asistencia de 48 profesionales sensibles y convencidos de que esta vida puede ser mejor para los niños y la familia. Y comenzamos con el tiempo para la doctora Fabiola. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, Vilma, en tu nombre, a María, especialmente a mi querido doctor Felipe Pulgar, que fue quien me invitó, digamos, a ser parte de este maravilloso espacio de profesionales comprometidos, claramente, y tú bien lo signabas, en relación a la familia, a los niños, a la adolescencia. Muy feliz, tremendamente orgullosa de en esta segunda sesión, de este segundo seminario internacional, de representar a mi país, Chile, y especialmente de dar una mirada muy humilde y tratando de contribuir desde quienes somos y formamos parte de los profesionales de la Administración de Justicia de nuestro país. Así que muchas gracias por esta invitación. De antemano, mi cariño afectuoso a Barranquilla, Colombia, Vilma, Colombia, sí, Colombia. Le voy a pedir especialmente al doctor Felipe Pulgar si me puede ayudar a compartir la presentación. Él me va a estar ahí acompañando con las láminas, la PPT, que va a ser un poquito para que ustedes puedan en forma más lúdica ir acompañándome con las láminas que preparé especialmente para esta ponencia. Vamos a tener que retroceder a la primera porque estamos en la lámina de las Cortes de Apelaciones. Ahí va a compartir de nuevo. Yo la verdad que fui incapaz en esta plataforma de poder compartir la presentación, me fue muy complicado, hice todos los ensayos, pero no me la pude. Ahí estamos ya con la primera lámina. Bueno, ya lo advertía en mi presentación anterior. Tengo el honor como abogada de ser la coordinadora de este comité de género que formamos, ya veremos, al alero de la Asociación Nacional de Profesionales, y específicamente para esta convocatoria y este seminario que pretende un poco la identificación de ciertas conductas que de una u otra forma están arraigadas al micromachismo y fundamentalmente cómo fuimos capaces de reconocerlas, advertirlas en esta época de pandemia que por Dios tan duro nos tocó. Y nosotras como mujeres fundamentalmente asociadas, profesionales, que ejercemos nuestras labores dentro del Poder Judicial, no estuvimos ajenas obviamente a este fenómeno y ya veremos en el fondo cómo hicimos medianamente el tratamiento de esta temática y sobre todo en una mirada esperanzadora ventilar grandes desafíos. Creo que siempre ante un problema este se puede transformar en una oportunidad. Si vamos a la siguiente lámina,
vamos a identificar especialmente algunos temas que cité como de especial interés en términos de que no se pasa la diapositiva. Quedamos pegados en la primera lámina. Ese parece que son como un poquito los problemas de esta presentación. A lo mejor si la ponemos en modo presentación, a lo mejor se puede ir avanzando, a lo mejor eso podríamos intentar. Sí, ahí está en modo presentación y ahí está en mi computador con la número 2. Sí, ahí estamos en la número 2. Esperemos que no tengamos problemas. Antes de poder, en el fondo, ir realmente a lo que nos convoca como tema y respecto de lo cual fui convocada, quería comentar, ilustrar quiénes somos a esta famosa APRAJUT, que es la sigla con la que en el fondo nosotros nos reconocemos como Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial Chileno. Contarles que nace el día 3 de octubre del año 2003 y en sus inicios solamente con 69 socios y socias. Al día de hoy tenemos 1.159 asociados, de ellos 562 son socias mujeres y 597 socios hombres. ¿Por qué hago esta distinción? Lo mismo que a continuación en relación a quienes hoy componen el directorio nacional, porque se nos ha dado una situación innata, natural de paridad, sin que esta todavía esté establecida en nuestros estatutos. Ustedes ven el directorio nacional que tiene integración de 7, siendo uno de ellos presidente. Tenemos 3 socias directoras. Hoy en día nos acompaña Margarita Parada, especialmente para esta presentación. Luego, relevar que dentro de los aspectos y desde el 2003 hasta el 2015 fue el año en que la asociación reconoce la necesidad de crear un comité de género al interior de nuestras filas. ¿Por qué? Porque sentíamos la necesidad de que este tema, sin lugar a duda, debía ser prioritario para la gestión del gremio. La primera acción que llevamos a cabo muy tempranamente, creado el comité de género, fue la adecuación de nuestros estatutos en un lenguaje inclusivo que permite el reconocimiento del concepto de socias propiamente tal. También contarles que tenemos representación ante el Consejo Consultivo de la Corte Suprema en esta temática y además representación en los 17 comités locales que ya vamos a analizar, y me permito compartir con ustedes un poco el escenario y la orgánica que tenemos a nivel nacional. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver algunas características propias y básicamente el porqué de la necesidad de tener esta temática incorporada dentro de nuestro quehacer gremial. No pasamos a la lámina 3. No, nos quedamos pegados en la 2, Magi. Parece que vamos a tener que estar haciendo esto. No sé si se puede evitar o cómo María a lo mejor nos puede ayudar, pero si no, vamos a tener que estar entrando y saliendo. Bueno, respecto a lo que ya destacábamos, en el mes de noviembre del año 2015 se toma esta decisión de involucrar y hacer nuestro en una asamblea nacional la necesidad de crear un plan de trabajo interno que permita la identificación del enfoque de género en todo nuestro quehacer, a propósito de la necesidad de velar por la igualdad de oportunidades entre socios y socias integrantes de nuestra asociación. Y con ello, claramente la necesidad de contribuir a la igualdad entre quienes trabajamos en este ambiente gremial, cualquiera sea el espacio en que nosotros nos vinculamos, entendiendo que el que nosotros como profesionales de la Administración de Justicia podamos hacer nuestro este enfoque, nosotros va a implicar de que obviamente vamos a poder hacer un mejor servicio hacia nuestros usuarios. Yo creo que eso pasa a ser fundamental. Un profesional bien formado, empoderado y con claras capacitaciones al respecto puede, sin lugar a duda, entregar y contribuir en el quehacer de lo que a nosotros nos expecta como operadores de justicia. Si quieres, vamos saltando, la siguiente, la 4, la podemos saltar, si es que no, ahí, ya, está perfecta. Hacer presente que solo en el año 2018 nuestro Poder Judicial
a través de resolución del Pleno de la Corte Suprema del Poder Judicial chileno, hace suya la necesidad y aprueba por unanimidad la política de igualdad de género y no discriminación. Sabemos que el próximo martes vamos a tener la ponencia de la secretaria técnica y van a poder obviamente entregar muchas más directrices en términos de cómo ha sido el tratamiento de la materia de género al interior de la institución. Pero sí quería graficar que solo a partir del año 2018. Nosotros como gremio nos adelantamos un poquito más y estábamos haciendo estas temáticas desde el año 2015. Si pasamos a la siguiente, y ya de cara un poco a la identificación de los espacios y cómo en el fondo la convocatoria y el propósito de esta política de igualdad de género y no discriminación autorizada por nuestro pleno en el año 2018, lo que pretende, y nosotros como asociación hacemos nuestra esta política. Hemos difundido esta política en la continuidad desde el año 2018. No crean que ha sido una tarea fácil. No ha sido una tarea libre, digamos, de prejuicios, de estereotipos, incluso luchando muchas veces en priorizar esta materia por sobre otra, porque claramente es parte, obviamente, de la labor que tenemos que emprender. En ese sentido, obviamente, ¿qué es lo que hacemos fundamentalmente y sacamos como principio rector de esta política? El poder establecer relaciones igualitarias entre quienes integramos todo el Poder Judicial chileno. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a poder identificar algunos espacios, fundamentalmente que el quehacer de la política tiene fundamentalmente dos grandes dimensiones. Primero, el interno, el cómo todos, sin distinción alguna, quienes formamos parte del Poder Judicial, podemos contribuir a crear estos espacios. Y ahí viene, y yo lo puse en paréntesis, cómo nos cambió absolutamente el escenario durante estos 2 años, donde hemos tenido que acostumbrarnos a la dinámica del teletrabajo. Ya no estamos hablando de espacios, especialmente en nuestras oficinas, en nuestros juzgados, en nuestras unidades jurisdiccionales, sino que estamos tratando de desarrollar la misma tarea, pero desde nuestros hogares. Y en el ámbito externo, obviamente, siempre la política lo que pretende es garantizar la igualdad en el acceso a la justicia, fundamentalmente de los grupos vulnerables, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, niños vulnerados en sus derechos. En esa órbita sentimos que la pandemia, sin lugar a duda, vino a removernos este escenario, y claramente es lo que nos pone en el desafío a propósito de lo que nos viene. La siguiente lámina permite ilustrar muy brevemente también la institucionalidad que en el año 2019 se logra a continuación de haber aprobado la política. Se sabía que se tenía que contar con una orgánica y esta fundamentalmente está materializada a través de la creación de la Secretaría Técnica. Si pasamos a la lámina siguiente, vamos a ver la orgánica desplegada en esta lámina que permite identificar en primer lugar a una ministra de la Corte Suprema, que en este caso es la ministra Andrea Muñoz, quien ha presidido, liderado estas temáticas desde nuestro Tribunal Supremo. La acompañan en este desafío el Consejo Consultivo de Igualdad de Género y No Discriminación. En esa instancia, nuestra asociación gremial está representada. Tuve el honor en los 2 años que anteceden de ser la representante de APRAJUT en esa instancia, que es el órgano asesor de la Secretaría Técnica, de la ministra encargada. Y al mismo tiempo vemos desplegados los comités de género en las cortes de apelaciones. Nosotros estamos divididos por territorios jurisdiccionales y son 17, desde Arica a Punta Arenas, donde y cómo nos dividimos geográficamente, siempre con el apoyo de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, que para todos los efectos es quien hace promoción y fundamentalmente la prevención de conductas. Si pasamos a la lámina siguiente. Vamos a, esta es una pequeña gráfica la que pasamos, donde vemos Chile tan angostito, tan largo, desde Arica a Punta Arenas, y principalmente relevar que a través de la composición de estos 17 comités en cada una de nuestras cortes de apelaciones, tenemos la misión de articular, facilitar a nivel de cada territorio todo el quehacer y los temas y las temáticas que desde la Secretaría están impulsando para evangelizar permanentemente en este quehacer. En cada uno de estos 17 comités tenemos un representante de nuestra asociación gremial. Si pasamos a la siguiente,
y ya de lleno de cara a la convocatoria y un poco a poder identificar la existencia de algunas situaciones de micromachismo y machismo, vamos a poder identificar que fundamentalmente me permití, quiero comentarles un poco la experiencia vivencial. Tomé contacto con muchas de nuestras socias. Les planteé esta invitación y les planteé algunas interrogantes que tenía que ver un poco cómo ellos habían vivenciado el fenómeno de la pandemia y fundamentalmente con la mirada del reconocimiento de conductas asociadas al machismo. En eso nos permitimos identificar, muy en una co-construcción entre nuestras asociadas, que este ámbito y esta pandemia nos azota principalmente en dos grandes escenarios. El primero, por cierto, el ámbito familiar. Es en el seno de nuestros hogares que de pronto se transformaron en oficinas donde tuvimos que comenzar y aprender a lidiar entre lo que era ser mamá, en que era lo que es ser mujer y obviamente en seguir cumpliendo con nuestra labor jurisdiccional en el ámbito profesional. Con relativo a aquello, identificamos que obviamente es en el ámbito laboral donde a su vez reconocemos dos espacios entre nuestros pares, y llámese pares, nuestros compañeros de trabajo, los jefes con los que hacemos en el fondo gestión de la administración, incluso con nuestros magistrados, con nuestros ministros, en términos de entender que todos estamos ocupando desde distintos estamentos una labor asociada a seguir nuestras funciones como Poder Judicial. Pero de cara al usuario, también entendimos muy prontamente que si teníamos una afectación al interior de nuestros hogares, claramente se podría ver afectada nuestra labor jurisdiccional de cara a nuestro usuario, por quien, por cierto, trabajamos en este intangible que es obviamente la justicia. ¿Cómo nosotros podíamos seguir asegurando el ejercicio de la función jurisdiccional en este ambiente tan complejo, cual era obviamente asumir la labor profesional desde nuestros hogares con toda la complejidad que ello implicó? Si vamos a la lámina siguiente, vamos a poder, yo lo planteé y me atreví a compartir algunas interrogantes que fueron las que yo compartí con nuestras socias. ¿Fuimos capaces de reconocer las conductas asociadas a micromachismo durante todo este proceso de 2 años de pandemia? ¿Pudimos realmente hacer la diferencia en reconocer estas conductas o finalmente terminamos por naturalizar la mayoría de ellas? En esta invitación, por ejemplo, que muchos de nuestros compañeros de hogar nos hacían, ¿te ayudo en algo? Pensando en que claramente no nos tenía que ayudar en una labor en que claramente teníamos una corresponsabilidad frente a las responsabilidades, entendiendo que en su gran mayoría los que estamos acá, mujeres, éramos mamás, pero profesionales, que tuvimos que además hacernos cargo de conductas domésticas, tratando de empatizar, obviamente, con las conductas lo más sanamente posible con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con el resto de quienes habitan nuestro hogar, para seguir cumpliendo, obviamente, las labores. Pudimos relevar esta identificación de ciertas, quizás, conductas que nos podían estar afectando en el desarrollo de nuestras funciones. Pudimos relevar esto hacia nuestras autoridades. Nos permitimos también plantear la escasa solidaridad que entre nosotras mismas como mujeres pudimos tener y quizás incluso no llegar al desarrollo de la sororidad, entendiendo que podíamos ir en ayuda de algunas de nuestras colegas que pudiera estar vivenciando una situación que obviamente le podía impactar muy profundamente en lo interno y también en el desarrollo de sus funciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo observamos a nuestros compañeros, a nuestros pares de trabajo, a nuestros maridos y compañeros al interior? Tuvimos una corresponsabilidad y ahí lo llevo incluso en las labores de nuestras unidades jurisdiccionales. Tuvieron nuestros compañeros la empatía muchas veces de suplir en ciertos horarios nuestras labores o cambiar la estructura que hasta ese momento nosotros teníamos en el desarrollo de nuestras responsabilidades. Comentábamos con Margarita hoy día una muy buena práctica al interior de su tribunal,
con una funcionaria que era acta. Los funcionarios acta son los que acompañan a los jueces en las audiencias que hoy día estamos celebrando por Zoom. Y ella estaba muy complicada porque estaba con sus niños que durante ahora el periodo estival de enero y de febrero estaban todo el día en la casa. Entonces, por Dios que era importante tener esta empatía y esta compatibilidad. Creo que cada una de estas interrogantes en términos de nos deja plasmados muchos desafíos. Fundamentalmente el hecho de que nuestras autoridades, si bien es cierto, hicieron tremendos esfuerzos por llevar a cabo campañas que permitieran apoyar el trabajo desde el teletrabajo, no es menos cierto que ninguna de las iniciativas, a mi humilde entender, y con quienes yo compartí este trabajo, tuvo una perspectiva de género en relación a aquellas medidas que se podrían haber implementado en relación a algunas mujeres en lo particular. Si pasamos a la lámina siguiente, y ya también nuevamente y planteando en esta necesidad de advertir o ver cuáles son los desafíos, los problemas con los cuales tuvimos, siempre pensando en que un problema es una oportunidad. Tuvimos obviamente una natural situación en términos de que el cambio cultural, y pese a que desde el 2018 en nuestra institución, desde el 2015 nosotros internamente, por Dios que nos ha costado poder implantar como tema permanente y recurrente todo lo que ha incurrido. Y peor aún, en este tiempo de pandemia, no nos hemos podido permitir el análisis acuicioso que hubiese implicado el identificar ciertas conductas machistas, que por cierto, obviamente están asociadas no a una acción, digamos, negativa por parte de quien la hace, sino muchas veces porque nosotros jugamos a naturalizar estas conductas. Falta de información y sensibilización, por cierto, falta de reconocimiento entre nuestros socios y socias, pero también dentro de la institución, en términos de poder crear espacios para permitirnos el análisis de este tipo de eventualmente conducta. Créanme, siempre se trabaja con frustración en algunos aspectos, donde muchas veces se pueden llegar a observar conductas, pero sentimos que no existe el tratamiento ni menos la sanción que pudieran llegar estas a tener como medidas ejemplificadoras. La necesidad de contar estadísticas en el tema específico de acoso laboral, de acoso sexual, de cuántas son nuestras usuarias y de casos internos que podrían servir para la agudización o mejora de las actuales políticas que tenemos. Si vamos a la lámina siguiente, y ya un poco de cara al término de este análisis un poco que nos hemos atrevido a plantear, ¿cómo podemos lograr de la mejor forma y cómo nosotros podemos contribuir claramente a mejorar la situación que fundamentalmente vivenciamos en pandemia? Tenemos que, eso sí, reconocer los avances que a la fecha tenemos dentro de nuestra institución. Por eso partimos por reconocer, obviamente, toda esta orgánica creada, la política y todo lo que se ha formado al alero de nuestra institución, sin perjuicio de lo cual tenemos que seguir contribuyendo al cambio cultural al interior de nuestra Poder Judicial y de nuestro gremio, pendiente siempre a propósito del cumplimiento efectivo de los principios de igualdad y no discriminación. El fortalecer los canales de capacitación y de sensibilización, no necesariamente de capacitación, atendido que estas son materias que requieren estar vivas durante todo el tiempo. Y me permito concluir, digamos, esta presentación ustedes saben el momento histórico que está viviendo nuestro país. Estamos en un pleno proceso de construcción de nuestro texto nuevo como constitución, y dentro de las primeras normas para ser ya aprobadas e incorporadas derechamente a nuestro nuevo texto constitucional, aparece este artículo 14, donde se reconoce la paridad y la perspectiva de género, que va a ser un pilar fundamental de nuestro sistema judicial, porque esta norma aplica para el sistema judicial. Y en ella, para compartir la lectura, la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y las personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. El Estado garantiza a los miembros del Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en
todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Los tribunales y todos los operadores de nuestro Poder Judicial tienen un compromiso de cara a este articulado que ya está aprobado y que esperamos una vez que sea aprobada nuestra Constitución, obviamente nosotros podamos contribuir. Ya en la última lámina, nuestros agradecimientos como asociación, sentimos un compromiso ferviente en relación a la materia, queremos y estamos orgullosos de poder participar en estas instancias compartiendo la realidad con otros operadores de justicia de la región. Así que bueno, nuestro compromiso está ahí, muchas gracias, siempre nuestro lema, trabajemos juntos respetando nuestras diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fabiola. Extraordinaria ponencia que nos sensibiliza y nos pone a pensar en estas preguntas tan interesantes que nos hacía desde su investigación, cómo contribuir a este cambio cultural al que nos hemos comprometido cada vez que firmamos estos convenios internacionales y que nos va a hacer necesariamente mejores seres humanos. Pero también quiero resaltar cuando nos dice que estamos reconociendo o estamos naturalizando estas conductas de desigualdad. Qué interesante. Invito a todos mis estudiantes aquí de la Libre a que se reflexionen sobre la perspectiva de género como necesidad de la Constitución Nueva de Chile y la paridad tan importante que lo que significa y lo que traerá es igualdad entre avancemos en las diferencias, avancemos en disminuir los niveles de diferencia, vamos a disminuir los niveles de violencia. Pero el segundo momento de ponencia, estamos ya listos para recibir a la doctora Liliana Millán González. La doctora Liliana Millán González vendrá con la charla que ha titulado Violencia intrafamiliar y violencia de género durante la pandemia. Nuestra doctora Liliana Millán González es colombiana, es abogada, es especialista en resolución de conflictos, magíster en derechos humanos, candidata a doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, España, y es docente a tiempo completo de la institución universitaria americana, sede aquí en Barranquilla, la tierra del carnaval y de un patrimonio universal. Muchísimas gracias, doctora Liliana, de estar aquí con nosotros generosamente, compartiendo su experiencia y sus conocimientos. Bienvenida a la AMPLIONAD, que es la red de Latinoamérica, para mí, más importante en defensa de la familia, la infancia y la adolescencia. Tiene usted la palabra, doctora Liliana. Buenas tardes, buenas noches a todos. Me encanta, gracias por esa invitación tan linda que me hicieron. Agradezco a una de sus miembros de la red, que es la doctora Laura Pérez, que fue quien hizo la invitación y que yo aposté a compartir con ustedes un poco del trabajo que vengo adelantando. Sí, con una visión de género, pero quise darle también un enfoque precisamente de la propuesta de este seminario con violencia intrafamiliar como una violación también a los derechos humanos. Precisamente hablando de todo esto que nos ha generado la pandemia y todos los efectos que tiene la violencia intrafamiliar, como eje estratégico hablar de la familia y todo lo que sucede al interior de ella. Y que muy bien la doctora Fabiola nos acaba de exponer que definitivo, en la pandemia tuvimos que apostar en muchas cosas, ¿no? No solamente ser mamás, no solamente ser equipo de trabajo, no solamente estar siendo o cumpliendo algunos papeles de esposa, lo que quedaba de los raticos para uno de mujer. Entonces es muy interesante ver esa dinámica. Entonces, la propuesta que quiero traerles es la violencia intrafamiliar como un asunto de derechos humanos, que tiene también el enfoque que tenía la propuesta inicial de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. ¿Y es por qué? Porque efectivamente, si vamos a ver un poco la revisión del concepto de la violencia, vemos que la violencia históricamente se ha mantenido como un lenguaje a través de nuestras raíces, de los diferentes lugares en donde nos encontramos, y que cada vez la violencia se vuelve mucho más compleja. Entonces ese lenguaje se vuelve a veces tan sutil que, como estábamos hablando ahora, se naturaliza muchísimas cosas. Entonces esta violencia puede presentarse a nivel político, económico, social, laboral, el intrafamiliar, y a veces ni siquiera nos damos cuenta.
sea en espacios públicos como también en los privados, la calle, la escuela, los hospitales, la empresa y el hogar. Y puede ser de muchas formas, la física, la psicológica, la sexual, la verbal y la económica. Y tiene muchísimas representaciones. Fíjense, ahora que la tasa de suicidio a veces aumenta en unas maneras tan exponenciales que todos nos quedemos atónitos. Entonces, el suicidio, el homicidio, el feminicidio, la desaparición, el secuestro, las masacres, el maltrato, el chantaje, el ultraje. Esto afecta tanto a niños, niñas, jóvenes, adultos, hombres y mujeres en calidad de víctimas o victimarios. Hace parte de nuestra vida cotidiana. Eso precisamente lo trae una autora que es colombiana, que eso es en 2002, y me encantó porque es que nos trae precisamente eso grande de la violencia en el concepto, pero también que nosotros cada vez lo volvemos y lo hemos vivido a lo largo de este tiempo y se sigue viviendo. Entonces, teniendo en cuenta qué es la violencia, vamos a aterrizar un poquito este concepto de violencia intrafamiliar. Y ahí sí tomo un poco la vocería de esta construcción, y es todo acto u omisión que se realiza dentro del seno familiar por alguno o algunos de sus miembros que ocasiona daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual, patrimonial a otros u otros integrantes de la familia, a otro u otros integrantes de la familia. Y es porque, claro, cuando estamos hablando precisamente de esta violencia intrafamiliar, estamos viendo que hace parte precisamente de una discusión de derechos humanos, porque lo que está en juego son muchísimos intereses alrededor de la familia. Y es que, según ONU Mujer, aproximadamente el 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus compañeros sentimental o en algún momento de su vida, lo que hace que la violencia intrafamiliar tenga una connotación también de género. Estima también ONU Mujer que 87,000 mujeres en el mundo fueron asesinadas para el 2017, de las cuales más del 50% a manos de su pareja, a un miembro de su familia, lo que significa que 137 mujeres mueren diariamente en el mundo a manos de un miembro de su familia. Algo más de un tercio de 30,000 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja en el 2017. 2018, 2019, 2020 y 2021 no sigue siendo menos. Por el contrario, por el caso de Colombia, nosotros penalizamos o se logró precisamente que el feminicidio fuera catalogado como un tipo penal, lo que hizo que se visibilizara mucho más las muertes de las mujeres a manos de su pareja o de su compañero o excompañero o expareja sentimental. En ese sentido, vemos cómo a lo largo de este tiempo siguen aumentando a nivel mundial este fenómeno y que el momento de la pandemia no hizo que fuese menos. Lo que hizo es que no se pudiera o que se visibilizó que a veces nuestro sistema judicial no tenía las rutas para cuando estábamos en aislamiento, ¿cierto? Nuestros sistemas judiciales, por ejemplo, en el caso colombiano, se le tocó hacer trabajo muy rápido para poder tener las rutas que le permitieran a las mujeres o a los niños, niñas o adolescentes llegar al estamento administrativo, judicial o autoridad competente para hacer las denuncias de esta violencia que vivían en su hogar. Entonces, estas cifras se ocultaron. Pudieron llegar algunas precisamente por los canales de llamadas, en donde se efectuaron precisamente que el número de llamadas en esta época de pandemia fueron sobre todo de mujeres, lo que hace que la connotación es que estos actores que vemos en la violencia intrafamiliar por tendencia son más las mujeres. Entonces vamos a ver los actores. Obviamente estamos viendo que la familia es el actor principal o es la que se ve más afectada con la violencia intrafamiliar. La mujer en todas sus etapas etarias la vemos con mayor propicia para la violencia intrafamiliar. Entonces, vista con su relación de pareja o cuando estamos hablando de la filioparental también. Estamos viendo que el hombre empieza a tener
y lo vamos a mirar en un comportamiento que ya vamos a sacar en la siguiente diapositiva, donde el hombre empieza también a tener una ruta de atención por violencia intrafamiliar. Los niños y niñas, obviamente, sigue siendo un actor que se ve damnificado con la violencia, ya sea de manera directa o a través de sus padres, en donde con el reflejo que estos hacen en ese interactuar, pues ellos también se ven afectados con esa violencia al interior de sus hogares. Los adolescentes que empiezan a tener un papel muy protagónico en esta violencia y que viendo sus patrones precisamente siguen haciendo esa reproducción de ese daño, de ese sistema de comunicación, porque es una forma también de comunicarse, no la más positiva, no la más asertiva, pero es una forma también de comunicarse que en algunas ocasiones, por la cultura de la familia, se tiende a naturalizar. Los ancianos, es preocupante también ver cómo en cifras de medicina legal hemos visto que en las etapas más adultas, en la edad de los ancianos, también hombres y mujeres sufren de violencia intrafamiliar, pero que obviamente la mujer es la que más tiende a sufrir este fenómeno. Y obviamente uno de los actores que están obviamente más vulnerables son las personas que son discapacitadas y hacen parte del ciclo o del seno familiar. Lo que nos significa que efectivamente la principal víctima de la violencia intrafamiliar, obviamente las mujeres, como vemos en esta diapositiva, vemos que está en el reflejo de todas sus etapas etarias y que nos lleva a ver que nos permite ver que efectivamente la violencia es un asunto de derechos humanos. Vamos a mirar otro poquito alrededor del caso colombiano. Hola. Se cortó el sonido. Sí, doctora Pontemachi, tenemos ya, está como que regresando, la doctora Liliana Paola, lentamente, claro. No ha llegado aún, se cortó la comunicación. Esas son las trampas que nos hace la tecnología, con las que tenemos que luchar permanentemente y con las que tenemos que seguir viviendo. Debe estar muy angustiada, sí, la sacó del internet, de pronto regresa. Pero mientras tanto, nosotros seguimos aquí conectados desde la Universidad Libre, diciéndole a Latinoamérica, gracias por estar allí. Son 55 personas conectadas, sensibles y convencidas de que nuestra posición en la familia, en la cultura, en la academia, tiene que ser de transformación. La doctora Liliana decía cosas importantes que quiero resaltar mientras la volvemos a tener con nosotros. Nosotros también nos quedamos sin... No, se fue la cámara muy lejos. Entonces, lo que podemos decir de lo que nos ha comentado... ¿Aló? Sí, ya bienvenida. Estamos viendo. Hola, qué pena, no sé en dónde quedé que se fue la luz y quedé perdida. Bueno, lo bueno fue que regresaste, Liliana. Adelante. Ah, ok, vale, muy bien. Bueno, entonces les contaba que la violencia intrafamiliar, vista desde el Observatorio Colombiano de las Mujeres, informó precisamente que en los indicadores de lo que fue marzo y abril del año 2020 se registró un aumento de las llamadas que se hicieron tanto por parte de hombres o mujeres en un 142% respecto al año 2019. Pero esto no importó, porque lo que se vio tanto para el año 2019 como para el 2020 es que más del 90% de las llamadas que se hicieron por violencia intrafamiliar fueron realizadas por mujeres. Esto nos hace ver
nuevamente que la violencia intrafamiliar es un asunto, tiene un carácter de género, y esto hace ver la vulnerabilidad de las mujeres en todo este contexto histórico. Ya vamos a ver un informe precisamente de los casos de Colombia en el 2020 y el 2021, épocas en donde tuvimos plena pandemia, y que nos ve el periodo efectivamente de enero a marzo del 2021, donde, no sé si la están viendo bien o aumentamos el tamaño, ustedes me dicen, para que veamos un poquito más las cifras. Y es muy importante porque precisamente medicina legal habla que se disminuyen los casos basados en violencia de género en el periodo de enero y marzo del año 2021 y respecto de los casos que se presentó en el 2020, ¿cierto? Entonces nos dice que 53.789 respecto del 2021, que iban 36.534. Pero hay muy interesante el asunto, y es que, claro, todo el sistema, tanto judicial, de autoridades y rutas correspondientes para la atención de la violencia de género o de la atención de la violencia intrafamiliar, pues resulta que tuvimos que, o sea, se tuvo que hacer todo un andamiaje para atenderlo y para prepararse. En muchos casos no se presentaron las denuncias. ¿Por qué? Porque las personas vivían con sus agresores. Entonces le quedaba muy difícil de pronto a un niño o a una niña o a un adolescente comunicarse con una autoridad diferente a la de su padre o a la de su círculo familiar para manifestar la agresión que se estaba viviendo al interior de su hogar. Muchos de los niños y adolescentes, en el caso de Colombia, pues como yo creo que también se presentan en los países que nos acompañan, nuestros compañeros que nos acompañan, llegan por lo general las noticias a través de la escuela o de los hospitales, ¿cierto? Donde se puede también canalizar esta información. Vamos a ver entonces este reflejo que nos bota este informe de medicina legal. Y nos dice, precisamente para el año 2020, vamos a referir sobre todo en este asunto de violencia intrafamiliar, vemos que para el 2020 se tienen denuncias y se hacen exámenes médico-legales alrededor de 12.051 mujeres frente a un número de 3.661 hombres por violencia intrafamiliar. Entonces, cada vez se vuelve más interesante ver esta cifra del comportamiento del hombre también como un sujeto en que no necesariamente es el agresor, sino que también es considerado como víctima. Y es que en la violencia intrafamiliar todos pierden, o sea, la familia en sí pierde. Vamos entonces a analizar el caso del 2021, las mujeres. Obviamente vemos el comportamiento que reduce, acordémonos que estamos en aislamiento social, reduce a 8.433 y los hombres obviamente también reducen en 2.464 hombres que denuncian por violencia intrafamiliar. Si vamos a ver un poco también asociada esta violencia que se puede presentar al interior de la familia, tenemos los exámenes médico-legales que se hicieron por presuntos delitos sexuales, que también es interesante el comportamiento, que se llegan a 4.813 en el 2020, hombres 835, en el 2021 las mujeres también descienden, pero no es como tan drástico la disminución de la atención por presuntos delitos sexuales, es 4.275 y el hombre 650. Entonces, en esos análisis de esas estadísticas vamos viendo cada vez esa connotación donde obviamente la mujer es la protagonista de ser como víctima de este flagelo de la violencia de género, aunque llama también mucho la atención que el hombre también tiene la denuncia. Entonces es muy interesante, lo mismo la violencia en la pareja, la mujer sigue siendo 8.895 para el caso 2020 y 6.139 para el caso 2021. Hombres, 1.498 para el 2020, 976 para el 2021. Entonces, esta carga nos muestra cada vez que las cuestiones de violencia intrafamiliar tiene una connotación de género, ataca directamente a la mujer,
en todas su ciclo vital, en todas las etapas etarias, en todos sus diferentes momentos, y vemos cómo también el comportamiento en la etapa precisamente de primera infancia, infancia y adolescencia, en los casos colombianos, respecto a la violencia intrafamiliar. En la primera infancia, en el 2021, se tenía registro de 212 casos para marzo del 2021. En infancia, es decir, de 6 a 11 años, como lo tiene medicina legal, 336 casos. Y en adolescentes estamos en 674 casos. Los casos también de presuntos delitos sexuales para estos mismos ciclos vitales, en la primera infancia, 595 casos. Infancia 1.352 y adolescencia 2.191. Esta información pues obviamente es preliminar de los informes que saca medicina legal, pero que nos lleva muchísimo a reflexionar y a hablar todo lo que está en juego respecto a la violencia intrafamiliar. Y es que para comenzar, los derechos que se pueden encontrar en juego estarían: uno, lo que reconoce precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es que esta misma en su prólogo nos habla de la importancia de que todos somos miembros de esta familia humana y que todos, por ser personas, pues tenemos una dignidad. En ese sentido, estamos viendo que efectivamente desde el prólogo de la Declaración de los Derechos Humanos vemos cómo la familia humana se está partiéndose. Acá nosotros hablamos un término en Colombia que se vuelve migaja, ¿cierto? Y es porque la familia como estructura y como institución social, pues está viéndose permeada con unas realidades que hace que la atomicen. Y es que nuestra legislación como tal la atomiza. El acceso a la justicia, vemos que tanto los miembros como la familia les cuesta tener un acceso efectivo precisamente para ver el reconocimiento y que se les protejan estos derechos vulnerados. En época de pandemia, a nuestro sistema le tocó precisamente crear alternativas muy rápidamente con lo que se pudo para poder llegar a atender y a suplir esas necesidades de acceso a la justicia, tanto para niños, niñas, adolescentes, como para las mujeres en todas sus etapas. El derecho a la vida, vemos coartado precisamente el derecho a la vida, no solamente como el estado de estar vivo o la muerte en sí, sino también en todos los tratos crueles e inhumanos que puede significar con ello el goce efectivo de este derecho a la vida. Precisamente en Colombia, con el caso de Rosa Elvira Celi, se trae precisamente lo que yo les hablaba, el reconocimiento del feminicidio como delito autónomo, lo que hace que haya pues esta disposición a manera legal de este delito, pero que sigue de todas maneras teniendo preocupaciones por parte de la doctrina, cómo se prueba o cómo se dice que todo homicidio que se haga sobre una mujer efectivamente es por el hecho de ser mujer. Entonces, ahí es muy interesante todas las discusiones que han salido alrededor de esta ley que protege o que genera, protege precisamente el derecho a la vida de las mujeres al volver la muerte de las mujeres un tipo penal autónomo. Nadie será sometido a una pena, a tortura o penas crueles o inhumanos. Es precisamente un artículo, un derecho que tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en el caso colombiano contamos con la Ley 1257 del 2008, donde precisamente se genera toda una protección para luchar en contra de todas las formas de discriminación de la mujer y reforma precisamente el Código Penal y el procedimiento penal para la protección de la mujer en todo lo que sus entornos, no solamente el intrafamiliar, sino también en otros espacios. Y obviamente vemos cómo el derecho a la igualdad también es un derecho que estaría en protección y que ante la violencia intrafamiliar, pues
todas esas formas de poder o de situaciones que agredan a la mujer o a los niños, niñas y adolescentes, pues estamos viendo que no se les reconoce esa dignidad y esa igualdad que pueden tener en el seno familiar. Entonces, esta protección efectivamente va para ese derecho a la familia como precisamente el nicho de los derechos de los niños, de los adolescentes, y que si se distorsiona y se revela de que está creciendo en un ambiente muy hostil, pues deja secuelas que efectivamente se ven reflejadas en la sociedad. ¿Por qué? Porque claro, si nuestra familia vemos que el parámetro es hablar siempre en un lenguaje de violencia, cuando salimos a la sociedad, pues precisamente esta persona pues se va a comportar de esa misma manera, o sea, siendo con manifestaciones violentas, lo que hace que esas relaciones se manejan tanto internas como externas, y siempre la conducta pues va a ser de una manera violenta, y hace que socialmente pues se vea perjudicado toda una comunidad en donde efectivamente lo que no se quiere es la violencia, y la familia estaría ahí enmarcada con ese flagelo que no tiene límites, lo que estábamos hablando, no tiene límites, no tiene nivel socioeconómico, y tenemos que trabajar muy fuertemente para que estas declaraciones, estos marcos internacionales en el cual nosotros hacemos parte, Argentina, México, que me encanta que estamos una comunidad de académicos o de inquietos por aprender, que hacemos parte de estas convenciones, como la de la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, a la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, propuesta por los Estados americanos, Belén do Pará, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena, la Declaración de la Eliminación de Violencia contra la Mujer de 1993, la Conferencia Internacional de la Población y el Desarrollo de 1994, la Plataforma de Beijing de 1995, y todo lo que se ha pretendido a lo largo también de las Naciones Unidas de fortalecer, de generar políticas, de generar instrumentos legales, políticas públicas, COMPES en el caso de Colombia, para la protección de la mujer. Y es que proteger a la mujer es efectivamente proteger también todo lo que significa innecesariamente a la familia. Detrás de la mujer, o al lado de la mujer, mejor, está su pareja, pero también está sus hijos, está también a todos los que ella cuida en algún momento dado, porque de una u otra manera nosotros, con el rol que nos han catalogado de cuidadoras de lo doméstico, siempre tenemos o hemos reivindicado los derechos de los discapacitados, de los ancianos, de los niños, de las niñas, y eso hace que la lucha siga permaneciendo y sigamos teniéndolo presente. Y por eso, precisamente, tanto los objetivos del milenio, que fueron del 2000 al 2015, como los objetivos de desarrollo sostenible, siempre ha estado uno de los objetivos presente para dar la visión de género, y eso a su paso, pues garantizar también la protección de la mujer. Contamos precisamente con protecciones integrales, una de ellas que fue como la que nos dio a la pauta, y sobre todo acá en América Latina, fue la Ley Orgánica Española, que es la ley pionera en estas protecciones integrales, y que América Latina la vio reflejada. México la tomó en 2013, El Salvador en el 2012, Guatemala en el 2008, Nicaragua en el 2012, Colombia en el 2008, Bolivia en el 2013, Perú en el 2015, Ecuador en el 2018, Ecuador en el 2018, Paraguay en el 2016, Uruguay en el 2017, Argentina en el 2009, perdón. Y precisamente cuando vemos todas estas protecciones y vemos este andamiaje tanto a nivel internacional como a niveles de derecho comparado con lo que estábamos viendo de esas leyes de protección internacional, vemos que este fenómeno de la violencia intrafamiliar es un fenómeno que efectivamente nos concierne a todas las sociedades y que tiene efectos económicos. Precisamente la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y el Banco Mundial daba precisamente
que esto es un asunto de efectos económicos, políticos y de salud pública, porque precisamente esto representaba en asuntos de nivel económico miles y miles de millones de dólares el hecho de que haya violencia intrafamiliar en nuestras diferentes sociedades. ¿Por qué? Porque hace que la violencia doméstica haga que efectivamente se pierda una vida saludable en el mundo, ¿no? Entonces dice que la pérdida por lo menos de 9 millones de años de vida saludable, ¿cierto? Por años en el mundo. Eso económicamente, pues presentándolo económicamente, pues eso va a significar miles de millones de dólares. Además, genera niveles de inseguridad pública, limitando efectivamente el ejercicio libre de los derechos, el desarrollo a la personalidad y afectando, obviamente, la unidad familiar, que repite los patrones de interacción violenta y que van perpetuándose de generación en generación. Claro, un hogar hostil, pues por lo general sus niños, sus jóvenes van a repetir hostilmente ese comportamiento. Y es que efectivamente la violencia intrafamiliar, como estamos diciendo, no solamente es una situación que afecte o que afecte solamente a las mujeres, tanto hombres como mujeres están en esa violencia intrafamiliar y se encuentran como en una vía en contraflujo, ¿cierto? Y que de acuerdo a ese momento en el cual se encuentra la familia pueden intercambiar el rol de agresores o agredidos en las distintas actividades que se presenten en lo cotidiano o en lo doméstico, según el rol que jueguen en esa comunidad familiar. Entonces, vemos ahí un poco la diapositiva donde por lo general no siempre pensamos violencia intrafamiliar, violencia de la pareja, pero resulta que no, podemos intercambiar los roles y eso hace aumentar o no el nivel de agresividad de la familia, de este núcleo fundamental de nuestra sociedad y que pues obviamente los patrones de violencia pues sean mucho más recurrentes. Y es que lo que estábamos diciendo es que estos fenómenos, estas conductas son a partir de modelos familiares y sociales que nos definen como un recurso válido para resolver un conflicto, para una forma de lenguaje que se tiene, el ambiente que se genera, y por eso a veces creemos que hace parte de la costumbre, hace parte de los valores, que son reglas que se fijan culturalmente o se fundamentan en pautas de la agresión y que van generando o fortaleciendo estas dinámicas disfuncionales al interior de la familia. Es decir, que las consecuencias del mal funcionamiento de un sistema, de la relación social que tienen los miembros de la familia, pues se encuentran precisamente en el juego disfuncional de los participantes que están al interior de ellas. Entonces, esta violencia, pues, nosotros tenemos esas inquietudes alrededor de esos comportamientos que vemos a lo diario. Y es que en el caso colombiano, pues nosotros hemos venido también marcados de una historia no solamente de conflicto al interior de nuestras familias, sino que también al interior del conflicto que es precisamente de país, ¿cierto? El conflicto armado, lo que hace que nuestras familias pues también tengan ciertas constituciones de las familias, no son las típicas familias, sino que en muchas ocasiones la familia no es papá, mamá e hijos, sino que a veces es mamá, hijos, tía, abuelo, abuelos, ¿cierto? Y esas diferentes interacciones y roles que surgen, pues a veces, o con gran mayoría, lamentablemente, tienen choques de intereses, lo que hacen que las manifestaciones de imponer un poder o la supremacía de uno frente al otro sean lamentablemente por la vía de la violencia. Para dejar un poco, o para dejar aquí puntualmente y dar por terminado esta participación, reflexiones alrededor de esta temática de la violencia intrafamiliar en América Latina, es ver que muchas de las normas que hablamos de protección integral de la mujer alrededor de la violencia intrafamiliar o de la violencia de género, vemos que se presenta un aumento de las penas, pero que resulta que ese aumento de las penas no es la respuesta necesaria para este fenómeno a lo largo de América Latina y el Caribe. No es lo necesario, o sea, no es la única vía, por eso
es importante pensar en agilizar, uno, los procesos penales, pero también que podría ayudar a disminuir, pero también mirar o buscar otras alternativas que den solución a realmente lo que está pasando al interior de nuestros hogares. Y es por eso que es importante verificar o aumentar el acceso a la justicia, diversificando las formas de ellas. Una de las propuestas, y que ya contaré un poco más adelante, en otra ocasión, podemos encontrarlos, es mirar cómo hay prácticas o justicia restaurativa atendiendo este fenómeno de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque no podemos cerrarle la posibilidad que al interior de las familias encontremos otras alternativas de la justicia retributiva y busquemos esa restauración del tejido social roto al interior de nuestras familias para garantizar que la sociedad tenga productos o fruto de esas familias de maneras sanas y no que tengamos frutos de nuestras familias disfuncionales con relaciones muy hostiles y salgan a la sociedad a seguir reproduciendo esta violencia. Y generar, obviamente, estrategias para aumentar el diálogo al interior de la familia. Esto es un trabajo, como estamos diciendo, de una manera integral, interdisciplinar, y no podemos dejarlo solo y que efectivamente, como somos hermanos en muchísimas cosas en América Latina, tendríamos que seguir generando estos tipos de espacios para seguir generando redes humanas en donde pensemos y busquemos la posibilidad de disminuir este flagelo cada vez menos al interior de nuestras sociedades. Gracias a todos ustedes y bueno, Dios me los bendiga a todos y gracias por contar con nosotros en este espacio. Gracias a usted, Liliana Paola Millán, doctora. Qué gusto escucharla y qué bueno solidarizarnos con usted y su preocupación de toda la vida, de su trabajo frente al tema de la violencia. Para resaltar frases que me encantan de lo que acabamos de escuchar cuando nos dice que violencia nos concierne a todos y que lo que necesitamos es seguir siendo y construyendo redes humanas. Creo que Alampionab es una red humana por toda Latinoamérica, luchando, trabajando, sensibilizando para transformar. En Colombia tenemos graves problemas de violencia, lo reconocemos, pero también reconocemos que tenemos grandes avances normativos e institucionales y también pequeños y muchos avances sociales, culturales, que vamos a ir trabajando con la ayuda de todos los conocimientos de expertos como ustedes que nos acompañan siempre en estos eventos. Entonces podemos dar paso a las preguntas. Según el programa tendríamos este tiempo de preguntas, podemos usar el chat para las preguntas o podemos usar el micrófono, abrir, presentarnos y hacer preguntas. La doctora Pontemachi, ¿no? Doctora Pontemachi, le damos la palabra, usted es nuestra presidenta. Bueno, muchísimas gracias y levanté la mano así rápidamente. Realmente, bueno, como presidenta de Alampionab estoy muy emocionada porque estos encuentros nos hacen sentir esta hermandad latinoamericana, estas realidades que nos trasvasan a todas las mujeres porque tenemos una cultura similar, origen, realmente también vivencias muy parecidas y realmente es una gran ayuda el poder encontrarnos en este ámbito, no solamente mujeres, sino aquellos varones que nos están acompañando, mujeres de toda Latinoamérica, veo ahí a Evelyn, a Lina también de comisión directiva, a Gerardo también, a Felipe, a Luis, que lo he visto recién con todo su curso de secundaria ahí, nos mostró, y bueno, María Luisa, a Silvina Mayo, que de la universidad también nos están apoyando en la Universidad de Aconcagua, como ya saben, y bueno, y la verdad que más allá de todo lo que nos pasa, creo que lo más importante es pensar que podemos cambiar realidades. Y no tenemos que dejar de luchar por esto, ¿no? Hoy día, también me comuniqué a través de un video en la situación de tantas niñas que están sufriendo violencia
en el mundo, ¿no? Al lado nuestro, a veces administramos justicia y vemos que la injusticia está a nuestro lado, precisamente por no dar a cada uno lo que le corresponde, y esperando también, ¿no es cierto?, que cese esta violencia de guerra, que sabemos que ha habido muchas guerras en el mundo durante mucho tiempo, en distintos países, ¿no es cierto?, de Europa, de Arabia, de Europa del Este, del mundo en general, pero en este momento, por las redes sociales, por la gran comunicación, es como que nos ha llegado más, ¿no es cierto?, esta situación. Hoy escuchaba, más de 80 niños han fallecido, cuántos niños quedaron sin familia, cuántas niñas están siendo vulneradas, y creo que también como asociación y como latinoamericanas, si bien esto no está dentro de nuestro continente, de nuestro lugar, es algo por lo que tenemos que luchar. O sea, los niños y niñas del mundo, todos merecen nuestro amor, nuestra consideración, y lo que dice la Convención, vivir en un ambiente de paz, amor y comprensión, igual que todas las mujeres. Así que yo ya termino agradeciendo a todas aquellas que están presentes, fundamentalmente a Fabiola y también a Liliana por sus excelentes ponencias y sobre todo por hacernos conocer lo que pasa en su país, lo que están trabajando, ¿no? Este tema de la discriminación en el trabajo, este tema de la discriminación en el hogar, que a veces se invisibiliza, ¿no? Y que todas, creo, y me incluyo, hemos sufrido fundamentalmente desde lo profesional. Así que les agradezco y ahora les dejo la palabra y a Vilma, por supuesto, y a Felipe, que fue el coordinador inicial de todo esto también. Un gran abrazo. A usted, doctora. A usted el abrazo es de toda Latinoamérica. La queremos y le reconocemos su empeño en sacar esta red adelante como la tenemos, ¿no? Y yo sueño que todo este grupo de estudiantes que me acompañan sea algún día, no muy lejano, parte de la red. Que su motivación, la de Gerardo, la de Liliana, la de Felipe, la de toda Lina, todo este grupo de directivo y todo el grupo de la Nacional sea el motivo para sensibilizar a los nuevos profesionales del derecho en Colombia que tanto necesitamos transformar. No sé si hay preguntas. Gracias, gracias Vilma. Y antes de irme los invito al Congreso de los Niños que están ahí, a los adolescentes y jóvenes, al Congreso de Adolescentes y Jóvenes que se va a hacer en octubre, online. Estaremos desde Argentina, ¿no? Y en noviembre que nos vamos a encontrar. No, el Congreso de Adolescentes y Jóvenes Latinoamericanos y del Caribe va a ser online, o sea que es inmaterial en cuanto a la sede, porque es toda Latinoamérica y el Caribe la sede, ¿sí? Porque es online a distancia. El otro también va a ser de modalidad a distancia, pero presencial para quienes puedan viajar. Perfecto, perfecto. Estaremos muy pendientes y asistiremos, sea virtual o sea presencial. Claro que sí. El doctor Felipe Pulgar. Sí, bueno, un saludo a todos. María, un abrazo. A Gerardo, que lo veo ahí conectado. Un abrazo grande, amigos. Fabiola, por supuesto, y Liliana. Me sumo a las palabras de María, una excelente ponencia. Y a Laura, que la veo ahí también, como siempre, en Colombia. Vilma, un abrazo cariñoso a la distancia que cruce, ¿cierto?, nuestro océano. Solamente una reflexión y un comentario. En cuanto a la reflexión, me hacía mucho sentido lo que planteaba tanto Fabiola como Liliana, en términos de que la violencia o los micromachismos que se han advertido en pandemia, que se han hecho más visibles en pandemia, porque están siempre, lo que ocurre es que aquí quizás los vimos de mejor manera, están tan instalados en todas las familias que probablemente todos los hemos aplicado o todos lo hemos vivido, ¿no? Esto me hacía mucho sentido de la frase, yo te ayudo con, déjame, etcétera, etcétera. Quizás una buena manera de poder mirarlo hacia adelante, que es algo que me viene dando vuelta, sobre todo cuando me toca resolver temas de violencia intrafamiliar, en particular violencia de género, como se conoce, de pareja, tiene que ver no solamente con educar o reeducar al varón que participa en esa pareja, sino que también a la mujer que muchas veces normaliza y sobre todo en el contexto de parentalidad, impide, coarta, ¿cierto?, la coparentalidad o el ejercicio de la coparentalidad del padre. Y aquí traigo a colación casos que me toca conocer ahora juzgando o resolviendo asuntos de niños y niñas. Muchas veces la madre tiende a ser muy, porque ha sido criada también en un ambiente donde ella es la responsable y es la única que lo puede hacer bien y el padre solo aporta, pero el padre siempre se equivoca, etcétera, tiende a ser muy resistente, ¿cierto?, a coparticipar. Entonces quizás es bueno tener una mirada siempre amplia en torno al fenómeno de la violencia, donde tantos hombres como mujeres podamos aprender y seguir aprendiendo que es un problema que nos afecta a todos, que es bastante independiente del género, ¿no? Y que responde básicamente a la crianza, digamos, sociológica que hemos tenido todos
probablemente con mucha mayor énfasis en América Latina. Y finalmente, me encanta ver a los alumnos de Vilma ahí en Colombia que están presenciando estas ponencias, porque sin duda acá vemos profesionales que trabajamos a lo largo de Latinoamérica en la protección de temáticas como las que hemos trabajado hoy día, violencia e infancia, y solo si me permiten un pequeño consejo de un profesional un tanto mayor que ustedes, no olviden nunca que el aprendizaje en estos espacios es lo que nos da el sustento técnico para resolver con objetividad. Cuando uno llega a una posición donde ejerce cierto grado de poder y piensa que sabe todo, yo creo que hay que cuestionarse aquello, ¿no? Es justo cuando sabemos menos, entonces nunca pierdan el interés de estar constantemente capacitándose, porque creo que es la mejor herramienta para hacer grandes cosas. Un abrazo a todos y todas y nos vemos el próximo martes sin duda. Claro que sí. Gracias a todos, muy buenas noches, muy buen descanso. Gracias, estudiantes, por asistir a la invitación. Doctora Fontemachi, nuestro corazón desde Colombia, a toda la asociación, junta directiva. Los queremos, doctora Liliana, doctora Fabiola, gracias por su charla. Gerardo, un abracito. Quiero agradecer a todas y a Evelyn, la veo a Evelyn Peralta de Paraguay, una fabulosa persona, siempre presente, jueza de niñez ahora del tribunal. Y la verdad que, bueno, Lina, todas que estamos quedando acá, Bautista, Ana, Carla, bueno, Liliana Roca, que también me Abuye, muchísimas gracias en guaraní, muchas gracias. Gracias a todas, las esperamos el martes y bueno, acuérdense que ya pronto sacamos nuevamente los diplomados que hicimos el año pasado, pero ya todo online, y también, ¿no es cierto?, este otro diplomado que vamos a hacer sobre programas. Bueno, lo importante es trabajar para el cambio, ¿sí? Y luchar por ese cambio y creer que podemos, chicas, podemos, y chicos. Gracias, hasta luego a todos. Un saludo a todos, en especial a Felipe. Buenas noches, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Chao, saludos a todos. Saludos. Chao, saludos a todos, hasta el martes próximo. Saludos. Hasta el martes. Hasta el martes. Hola, Lina. Hasta el martes No que veo viene. a todos, pues Hasta el martes, Lina, Gerardo. Hasta el martes que viene. Hasta luego, Laura. doctora. Hasta luego, Hermosa, Lina. hermosa Laura, disposición. Evelyn. Laura levantó la mano, Laura. Lauri. ¿Dónde está Lauri? Está con la cámara apagada, me parece. Ya está apagado. Está escondida. Bueno, Un cariño a todos. Hasta el veo martes. que están todos Buen presentes, descanso. así que hola, Erika. Bueno. Saludos a gracias, todos. gracias a todas. Ahí está mi sobrina Pamela. Gracias, Pamela, por Gracias, venir. María, Gracias. excelentes ponencias. Sí, gracias a Fabiola y a Lilian que han estado acá esta tarde con tanto cariño, ¿no? Y gracias a todos ustedes por estar también escuchando. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, gracias Nos a todos. vemos.